México. Vecinos. Amigos. Familia. Creepypasteros. Ha sufrido un desastre natural. Un terremoto. No les diré que estén tranquilos o alegres por sobrevivir, no sé exactamente cómo están allá. Yo no he tenido el desagrado de pasar por esto, localidades vecinas lo han pasado, solo vi por la pantalla la desesperación de las personas. Lo único que les digo, o bueno, no sé lo que es que vaya a decir. Ojalá estén o solo espero que estén bien. Y si donde están no les llegó o no fue tan grave, ayúdense unos a otros, apóyense, en estos momentos debemos estar más unidos. Esperando que su situación mejore, muchas bendiciones a todos. Comencemos con el vídeo titulado 10 historias sobrenaturales de la Gran Bretaña del siglo XVII. El fantasma de Dunty Porteous. En algún momento a finales del SXV, un molinero llamado Dunty Porteous fue encarcelado por Sir Alexander Jardine en su torre en Dumfriesshire, Escocia. Porteous estaba detenido bajo sospecha de incendio provocado, y Jardine se olvidó completamente de su prisionero un día cuando tuvo que hacer un viaje de último minuto a Edimburgo. Para cuando regresó, Porteous murió de hambre en su celda. Después de que Porteous fuera descubierto muerto, su fantasma comenzó a atormentar la torre, corriendo y gritando acerca de cómo estaba hambriento. Para evitar que el fantasma lo atormentara a él y a su familia, Jardine pidió un exorcismo. El exorcismo fue un éxito, atrapando el fantasma de Porteous en la mazmorra, pero el hechizo solo funcionaba mientras que una Biblia específica se mantuviera en la torre. Con el tiempo, la Biblia se deterioró y fue enviada a Edimburgo para que fuera arreglada. Efectivamente, con la Biblia desaparecida, el fantasma de Porteous escapó de la torre y atacó a la familia Jardine mientras dormían en su nuevo hogar. Afortunadamente, las cosas volvieron a la normalidad tan pronto como la Biblia fue devuelta a la torre. El ataúd de Robert Batty. Robert Batty era un joven inglés que siempre insistió en ser enterrado en la bóveda de sus antepasados en la iglesia de Arturet. El 12 de agosto de 1680, accidentalmente se ahogó a la edad de 23. A pesar de sus instrucciones anteriores, fue enterrado en el cementerio en lugar de la bóveda de la familia. La noche después de su funeral, Robert se le apareció a su hermana Mary en un sueño. Estaba muy molesto por no haber sido enterrado en el lugar adecuado y prometió molestar a los responsables hasta que fuera puesto en la bóveda de la familia. Por la mañana, el ataúd de Robert fue encontrado desenterrado fuera de su tumba. Sin embargo, su cuerpo estaba intacto y el ataúd estaba en perfectas condiciones. El ataúd de Robert fue enterrado nuevamente, pero de alguna manera apareció fuera de su tumba 2 veces más. Después de esto ocurrió por tercera vez, Mary le contó a su familia acerca de su sueño. Por fin, el cadáver de Robert fue trasladado a la bóveda de la familia, donde permaneció permanentemente. Los poderes del Dr. John Lambe. Conocido como el Diablo del Duque, el Dr. John Lambe era un mago codicioso que daba consejos mágicos y médicos a George Villiers, primer duque de Buckingham, un político tan impopular que fue asesinado en 1628. Lambe tampoco era del agrado de los demás. Sus conexiones políticas le permitieron escapar de la absolución por violar a una niña, y fue asesinado por una multitud un par de meses antes de que Villiers fuera asesinado. Aparte de ser una persona horrible en general, Lambe también fue reconocido por sus poderes supuestamente increíbles. En un incidente, invitó a 2 hombres llamados Barbour y Sanders a beber en su casa. Mientras hablaba de magia, Lambe se ofreció a dar a sus invitados una actuación. Un árbol repentinamente se materializó en la habitación, y 3 hombres pequeños con hachas fueron conjurados para cortarlo. Después de que los enanos cortaron el árbol y lo llevaron, Barbour tomó en secreto un pedazo de madera que había caído sobre su abrigo. Más tarde esa noche, mientras estaba en la cama con su esposa, todas las puertas y ventanas de su casa se abrieron y cerraron de golpe. Barbour confesó a su esposa sobre lo que había hecho, y después de que ella le obligó a tirar el pedazo de madera fuera, fueron capaces de dormir sin ser molestados. El fantasma de Dorothy Durant. En 1665, un alumno brillante de 16 años de edad, llamado Bligh, de repente se volvió deprimido y retraído. Ninguno de sus amigos sabía qué le pasaba, pero Bligh le confió a su hermano que un fantasma le preocupaba. 2 veces al día, mientras caminaba hacia y desde la escuela a través de un campo en Launceston, Inglaterra, el fantasma de una vecina llamada Dorothy Durant lo seguía en silencio.
La familia de Blix mostró escéptica y ridiculizó al niño por su historia. Solo su director, el señor Rudle, estaba dispuesto a darle el beneficio de la duda. A la mañana siguiente, caminando con su alumno en el campo, el señor Rudle se sorprendió al ver pasar a Durant. Él vería su espíritu varias veces más después de esto. En una mañana de finales de julio, Rudle encontró de nuevo al fantasma y trató de hablar con ella. Al principio, la aparición luchó por hablar. Su voz era difícil de oír, y sus palabras eran ininteligibles, pero el señor Rudle tuvo una conversación con ella que duró 15 minutos. Por la noche, el fantasma de Durant se reunió con el director en su camino a casa. Esta fue la última vez que apareció. El intercambio fue solo unas pocas palabras, y luego Durant desapareció para siempre. Los niños Meredith. En enero de 1675, los 4 hijos de una familia llamada Meredith en Bristol, Inglaterra, comenzaron a ser atacados violentamente. Al principio, los niños se quejaron de que sentían dolor en sus cabezas y a sus lados. Entonces sus miembros empezaron a convulsionar, y todos se reían o lloraban al mismo tiempo durante una hora a la vez. Los niños se arrastraban en el piso como gatos, y un testigo incluso afirmó que podrían sentarse en el techo y paredes como arañas. Una de las hijas también insistió en que podía predecir el futuro. Para añadir más a la rareza, los ataques solo ocurrían durante el día. Por la noche, los niños podían dormir sin problemas. Ninguno de los médicos de la ciudad podía ofrecer una explicación. Los niños Meredith siguieron experimentando los ataques durante meses, todos los días asistieron ministros de oración. En mayo, los ataques se detuvieron inexplicablemente, y los niños estuvieron bien otra vez. Ange Ferries y sus hadas. Un día de 1645, mientras trabajaba como sirviente de la familia Pitt en Cornwall, Inglaterra, Ange Ferries, de 19 años, afirmó ver 6 hadas en el jardín de su amo. La vista de la pequeña gente en verde asustó a la muchacha tan mal que se desmayó. Durante meses, sufrió ataques terribles y estaba tan débil que no podía soportar. Después de su encuentro, Jefferies desarrolló poderes curativos, llegando a ser conocido en toda Inglaterra por su toque mágico. Dijo que estaba constantemente acompañada de hadas que solo podía ver y que estas le daban comida especial de hadas. En una época en que las autoridades tomaban en serio lo sobrenatural, solo era cuestión de tiempo que la fama de Jefferies atrajera la atención de los magistrados y ministros locales. Como los clérigos acusaban a las hadas de ser la obra del diablo, Jefferies fue puesta en la cárcel por un tiempo. Ella fue finalmente liberada, se casó y vivió hasta una vejez. El poltergeist de Isabel Heriot. Durante varios años, Isabel Heriot fue sirvienta de un ministro en Ormiston, Escocia. Heriot era una buena trabajadora, pero el ministro la despidió porque tenía poco interés en la religión. En el invierno de 1680, cayó enferma y murió. Poco después de su muerte, el fantasma de Heriot fue visto cerca de la casa del ministro. Unas pocas noches después de este avistamiento, la casa del ministro fue apedreada por rocas que salieron de la nada. Durante unas 8 o 9 semanas, estos ataques continuaron, con algunas de las piedras golpeando a los sirvientes del ministro. Aparte del lanzamiento de piedras, otras cosas de la casa se movían misteriosamente, y se oían ruidos extraños. Cuando la actividad poltergeist se detuvo, el fantasma de Heriot fue visto por segunda y última vez. El testigo, la misma mujer que vio la aparición por primera vez, encontró a Heriot recogiendo piedras en el patio del ministro. Antes de que el testigo se escapara por temor, Heriot dijo que el diablo quería que ella destruyera a su viejo amo. El doppelganger de Mary Gosse. El 3 de junio de 1691, Mary Gosse yacía en su lecho de muerte en la casa de su padre en West Malling, Inglaterra. Esa noche, Gosse rogó a su marido que fuera a buscar un caballo. Sus hijos estaban a 14 kilómetros de distancia en Rochester, y ella insistió en estar con ellos cuando muriera. Gosse estaba demasiado débil para salir de la cama, por lo que ningún caballo fue llamado. A la 1 de la madrugada, la respiración de Gosse se detuvo. Ella no estaba muerta, pero parecía estar en un estado similar a un trance. Alrededor del mismo tiempo, en Rochester, la enfermera infantil se sorprendió al ver a Gosse salir del dormitorio de su hija mayor. Durante 15 minutos, Gosse se detuvo en silencio junto a la cama de la enfermera, donde su hija menor dormía también. Justo después de que el reloj marcó 2, Gosse dejó la casa en Rochester y salió de su trance en West Malling.
Antes de morir ese día, Goffe le dijo a su madre que visitaba a sus hijos mientras dormía. Esa misma mañana, la enfermera reportó el incidente a algunos vecinos, quienes más tarde confirmaron la historia. El demonio de Spryton. En noviembre de 1682, un criado llamado Francis Fay vio al fantasma del padre de su amo en un campo en Sprayton, Inglaterra. El fantasma le pidió a Fay que llevara a cabo algunos asuntos pendientes relacionados con su voluntad. El joven cumplió debidamente, y después de terminar el trabajo, se dirigió a casa al día siguiente. Mientras volvía a Sprayton, Fay encontró otro fantasma: la madrastra muerta de su amo. El demonio de Sprayton, como el espíritu llegó a ser conocido, saludó a Fay tirándole de su caballo. Por cualquier razón, el demonio estaba decidido a hacer de la vida de Fay un infierno vivo. A veces, el demonio estrangulaba a Fay con sus propios pañuelos, otras veces, arrancaba sus pelucas. En una ocasión, lanzó a Fay en el aire, mientras que en otra, hizo que sus cordones de zapatos cobraran vida. En otro episodio extraño, Fay fue atacado por un pájaro que sostenía una piedra en su pico, que solía intentar golpear la cabeza del joven. El fantasma de Anne Walker. William Walker era un viudo rico que vivía en Lumley, Inglaterra. Para mantener su casa en orden, William contrató a una pariente llamada Anne para que trabajara como su ama de llaves. Anne y William se acercaron mucho, y cuando Anne quedó embarazada, todos en la aldea tenían una buena idea de quién sería el padre. En marzo de 1632, William decidió enviar lejos a Anne hasta que el escándalo se calmara. Al principio, William mantuvo a Anne en la casa de una tía, pero luego supuestamente la trasladó a la ciudad de Durham. 2 semanas pasaron sin que nadie oyera noticias cuando ella de repente reapareció, empapada y cubierta de sangre, a un molinero en Lumley llamado James Graham. Anne le dijo a Graham que estaba muerta. William no la había trasladado a Durham. Había contratado a un hombre llamado Mark Sharp para matarla. Sharp asesinó a Anne con una pica y luego dejó su cuerpo en un charco de agua en una mina de carbón. Antes de desaparecer en el aire, Anne le pidió a Graham que le dijera a las autoridades lo que le había sucedido. Graham se mostró reacio a reportar el asesinato, pero finalmente regresó después de que Anne volvió a aparecer, jurando perseguirle por el resto de su vida. Las autoridades registraron la mina de carbón, encontrando el cadáver de Anne exactamente donde su fantasma dijo que estaba. Sharp y Walker fueron arrestados. Sharp inmediatamente confesó el asesinato, y él y su cómplice fueron enviados a la horca en noviembre.